Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a comenzar el acto de apertura de nuestro máster universitario en estudios avanzados de dirección de empresas, también conocido como el MUEADE, ¿vale? Entonces, vamos a empezar este acto de apertura del máster. Contamos con la colaboración de doña Alessandra Nisquina, darle las gracias, y el máster, este acto de apertura está presidido y lo va a presentar nuestro vicedecano de prácticas de la Facultad de Económicas, que por encontrarse en Escocia pues no está presencialmente, pero está virtualmente, y al que le agradecemos pues también el esfuerzo por aparecer y estar aquí, que además de ser vicedecano, es compañero de nuestro departamento y también profesor del máster. Así que te cedo la palabra. Filippo Di Pietro, muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a todos por estar en este bonito acto. Desafortunadamente no me puedo encontrar allí, por lo que me gusta además estar en el acto de bienvenida del máster de MUEADE. Uno, porque le tengo especial cariño a este máster, visto que es de nuestro departamento, soy profesor y todos los años tengo la oportunidad de conocer a un grupo de chicos y chicas fantástico por lo general, hemos tenido siempre muy buena experiencia. Yo doy la bienvenida por parte de la facultad, diciéndolo que la instalación están a disposición vuestra, no solo las clases donde se imparten donde se imparte el máster, las aulas informáticas, pero por supuesto también para cualquier cosa que necesitéis y todos los problemas que pueden ir viniendo, o también para ser de estímulo, porque el máster no es solo una experiencia académica que termina las clases, sino es una experiencia, ya lo vais viendo y todos los años es así. Es también una experiencia donde surge el compañerismo, donde personas de distintos lugares se conocen, distintas formas de trabajar, de enfrentarse a los problemas. Y por nuestra parte, nosotros queremos facilitaros este año, y este año que suele ser un paso previo antes de entrar o volver a entrar en el mercado laboral. Y por veis que a lo largo del año también hay actividades dentro de la facultad, como son las jornadas de emprendimiento, los talleres de emprendimiento, que como alumno de la facultad podéis participar y son experiencias que os van a enriquecer. Y por otro lado, por lo que me toca, visto que me ocupo de la parte de las relaciones internacionales, también no quería informar sobre una serie de iniciativas que estamos teniendo, que ya el año pasado tuvieron mucho éxito, sobre todo por parte de los alumnos de MUEADE, que luego a lo mejor Félix os detalla. Existen una serie de programas que se llaman Blind Internship Program, que son programas intensivos que dan la oportunidad a los alumnos de pasar 1 o 2 semanas en el extranjero para programas muy específicos donde hay todos los días hay talleres, clases con profesores y expertos sobre el tema de esos programas, que suelen ser de iniciativas de emprendimiento, de iniciativas muy... Este año va a haber también de inteligencia artificial aplicada a las empresas. Y el año pasado muchos de los alumnos de UNIADE aprovecharon de estas iniciativas y algunos hasta en algunas pequeñas competiciones que surgen dentro de estos programas tuvieron éxito y ganaron. Luego, si no, Félix, si tú tienes los datos, luego se lo comenta. Este año, además de algunos que ya están en marcha, estamos poniendo en marcha otros con Italia, con Rumanía y con Finlandia. Yo os informaré directamente cuando las convocatorias estarán preparadas, y por lo cual todos los alumnos que estén interesados pueden aplicar. Para este programa hay
hay financiación para los alumnos, por lo cual se cubre totalmente o en parte según vemos los presupuestos que se pueden añadir en estos programas. Y eso son otras actividades que acompañan el máster que van a hacer todavía más completa esta experiencia. Y además, bueno, mi puerta está abierta para todos y todas en cualquier momento que asesoramiento, también en temas de prácticas Erasmus, que una de las oportunidades que muchas veces se nos olvida, pero que también se pueden aprovechar, donde hay financiación para pasar también un periodo fuera, hay que intentar hacer un esfuerzo de buscar empresas. Pero bueno, allí estamos intentando, junto al vicedecano de práctica, recopilar un listado de empresas en el extranjero con quien ya hemos tenido experiencia y también la vamos a facilitar este año por medio de la página web de la facultad. Y estas son las principales iniciativas que estamos teniendo. Bueno, pues esto os deseo que sea un gran año y otra vez os doy la bienvenida a este prestigioso máster. Devuelvo la palabra a Félix. Gracias. Bueno, pues con esto ya queda inaugurado el máster oficialmente y vamos a pasar a la segunda parte del acto, que consiste en la primera clase magistral del curso y que la va a impartir nuestra invitada en esta ocasión, que es Alejandra Anishkina. Y bueno, voy a hacer un pequeño perfil de nuestra invitada para que todo el mundo pueda conocer su experiencia, su bagaje y pueda poner en valor lo que nos va a contar, ¿vale? Bueno, pues Alejandra es licenciada en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Sevilla. Posee un posgrado de experto universitario en Gestión de Proyectos Internacionales de I+D+I de la Universidad Internacional de Andalucía. Y además, durante toda su carrera académica y profesional, pues ha estado en continua formación. Ella habla 5 idiomas, envidia, y cuenta con una certificación en metodología de gestión de proyectos acreditada por la Unión Europea. Lleva 17 años ligada profesionalmente a la gestión de proyectos, trabajando tanto en entidades públicas como privadas. Los últimos 5 años ha estado vinculada a empresas de consultoría estratégica, desempeñando actualmente el puesto de directora de fondos y programas europeos de Netwind Consulting. Su trabajo engloba el ciclo de vida completo de la captación de financiación y la gestión de proyectos, desde el asesoramiento e identificación de oportunidades, en estrecha colaboración con los clientes, la conformación de consorcios nacionales e internacionales, la tramitación y preparación de propuestas competitivas, hasta el seguimiento técnico y económico de los proyectos y el apoyo en la preparación de informes de justificación, incluyendo el soporte en la fase de auditorías y verificaciones de las ayudas. Además, ha impartido formación específica en la materia en varias ocasiones. Alejandra ha participado en proyectos de una gran diversidad de temáticas: energías renovables, turismo, cultura, biomedicina, industria, desarrollo urbano, biodiversidad, agroindustria, sostenibilidad, entre otras, ¿no? Tanto de investigación o de desarrollo experimental como de innovación o de inversión. Ha colaborado también con clientes de diferentes países y de todos los ámbitos: universidades, el CSIC, que para los que no sois de España, pues el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, centros tecnológicos, ayuntamientos, la administración pública, regional, empresas públicas, entidades sin ánimo de lucro y compañías privadas. Entonces, como veis, pues tiene una amplísima trayectoria y bueno, pues esperemos que todo el mundo disfrute de su lección magistral. Tiene la palabra Alejandra. Muchas gracias, Pedro. ¿Me pincháis, por favor? Sí, Feli, abre la presentación. Aprovecho mientras para saludar. Buenas tardes a todos. De verdad, para mí es un honor y un placer y una responsabilidad estar hoy aquí y, por supuesto, quiero agradecer al Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla
Muchas gracias. Gracias. En especial a los coordinadores, por supuesto, del máster y agradecimiento especial a las personas que pensaron en mí para que yo pudiera hoy estar aquí. Y sabiendo que te cuesta hoy estar aquí, muchas gracias, Carmen. Pero yo creo que aquí lo primordial es saludar a los alumnos, ¿no? A los que empezáis vuestro máster, que por lo que me decía Félix, empezáis ya esta misma semana. Así que mi idea es un poco acercaros a mi realidad profesional, laboral, empresarial y haceros, bueno, contaros un poco a qué me dedico, por si es una disciplina desconocida para vosotros, pues fenomenal, y que os acerquéis a ella y si os interesa, pues nos convirtamos en colegas de aquí a poco tiempo. Solo quiero hacer 2 notitas muy breves y ahora entramos en la materia. Por un lado, nunca diré que soy contraria al lenguaje inclusivo, porque creo que es políticamente incorrecto, pero creo que prima la economía del lenguaje. Entonces, por favor, cualquier masculino plural, entendámoslo como incluyendo a todos los miembros de un colectivo, ¿vale? Que nadie se sienta excluido con un todos para no andar con el juego del todos, todas, ¿vale? Y después, si se me escapa algún taco a lo largo de la presentación, me disculpáis, pero son muletillas que son difíciles de controlar, aunque lo voy a intentar, ¿vale? Venga, fenomenal. Pues os cuento un poco, aunque Pedro ha hecho un poco un repaso general, bueno, de dónde vengo, de dónde estoy y ya veremos por dónde seguimos. Efectivamente, yo me licencié en Administración y Dirección de Empresas, cursé entre 2002 y 2007 la carrera, cuando eran de 5 años, allá por aquella época cuando eran de 5 años las carreras. Y gracias a un buen padrino empecé a trabajar nada más acabar la carrera en el Centro Europeo de Empresas e Innovación, que formaba parte, porque ya desgraciadamente no existe, de los 6 a nivel español, Centros Europeos de Innovación, que se integran en la red de los BICs, Business Innovation Centers, a nivel europeo. Entonces fue como la primera aproximación a los proyectos de innovación y la primera experiencia laboral relacionada, ¿no? con la formación que tenía. Llegó 2009 y algunos lo recordaréis, otros lo habréis estudiado. Allá por 2008 hubo una crisis bancaria que empezó en Estados Unidos, Lehman Brothers, y afectó obviamente a todo el mundo, ralentizando la economía también en España. Mi contrato justo vencía y bueno, se acabó esa experiencia laboral, aunque poco tiempo después tuve la oportunidad de reengancharme también, volver a Eurocei. Lo que pasa que justo en ese impasse, por otra profesora del departamento, de hecho, a la que agradezco también la información, supimos de un máster en gestión de proyectos internacionales de I+D+I. Y me pareció una oportunidad muy buena para continuar la carrera, para formarme y también, bueno, un poco para esa vertiente internacional siempre me llamaba la atención. Lo bueno, además de este posgrado, es que incluía una parte teórica bastante breve y después un año entero de prácticas remuneradas, además, que hice en una empresa de consultoría, cosa que también, pues un poco, ese fue el principio real de mi experiencia en consultoría pura y dura, digamos. Tras ese año de prácticas, bueno, aquí también era una empresa, tenía la forma jurídica de sociedad cooperativa, me propusieron incorporarme a la empresa como socia, pero quizás no era el momento o bueno, lo descarté, no lo vi oportuno en ese momento. Y cosas de la vida, aquí era abril de 2011, Infojobs mediante, que creo que sigue funcionando y funcionó en aquel momento, a final de ese mismo mes me estaba incorporando a la Fundación Progreso y Salud, que es una entidad 100% pública, está adscrita a la Consejería con competencias en salud, que se ha ido llamando de varias maneras, pero bueno, es una entidad 100% pública y se encarga de la gestión de proyectos de biomedicina dentro del sistema sanitario público andaluz. Entonces, funciona a nivel regional, o sea, es una entidad muy grande, con muchos recursos y con mucha implicación en esa investigación, en la I+D en el ámbito sanitario, cosa que te sentías parte un poco de una cosa relevante. Recuerdo que además que al principio fue duro, como que me costó coger a mí el ritmo de trabajo, pero duro o no, 8 años y medio estuve en la fundación y la verdad es que, bueno, mucho aprendizaje, lógicamente, muy buena relación. A día de hoy la fundación es cliente de Nextwing Consulting, creo que eso dice mucho de las dos partes. Durante esos 8 años y pico sí que en ocasiones me planteaba, me tengo que mover, quiero seguir creciendo, aprendiendo, mejorando y hice de hecho varias entrevistas, en unas no encajé yo, en otras, bueno, no me encajaron a mí, cosas de lo normal, pero ya en verano de 2019, un poquito antes de la pandemia de hecho,
por fin di el salto a la empresa privada y Zabala, que es una empresa de consultoría muy potente a nivel nacional. Tienen muchas sedes en España y varias sedes, de hecho, por Europa también. Entonces era una marca que yo la querría en mi currículum, ¿no? Un poco que se dice. Y me incorporé a Zabala ya como consultora senior, que además también un poco acredita, ¿no?, los años que llevas dedicándote a esto. Y un poco sorpresas de la vida, en 2022, en principio de 2022, me recibo una llamada de las que muchas veces o alguna vez anterior había recibido también, de una empresa de selección de personal, especializada en selección de personal, bueno, que me cuenta una empresa que se está creando, buscan tu perfil. 2 o 3 llamadas después, 2 o 3 entrevistas más tarde, me incorporo ya en un puesto de dirección a Nextwing Consulting, que es donde estoy trabajando ahora mismo, ¿vale? Desde abril de 2022, o sea, llevo 2 añitos y medio. En todo este tiempo, siempre mi labor profesional ha estado muy vinculada a la gestión de proyectos, y ahora entramos en materia, pero un poco también para que veáis de dónde venimos y dónde estamos ahora mismo, ¿vale? Quizá para explicaros en qué consiste la gestión de proyectos habría que definir qué es un proyecto, para aquellos que no lo tengáis muy claro, pero en vez de entrar en una definición académica, mi idea era plasmaros aquí 4 ejemplos de proyectos que en un principio tienen pocas cosas en común, pero sí que reúnen los requisitos para ser proyectos, ¿vale? Estudiar una carrera universitaria es un proyecto, por lo tanto aquí todos los que estamos, creo que todos, hemos sido en algún momento gestores de proyectos en nuestras vidas. La construcción de una infraestructura, por supuesto, es un proyecto, ¿vale? La organización de una competición deportiva es un ejemplo claro de proyecto, y ahí tenemos las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se acaban de celebrar, que ha sido un macro proyecto. Pero es que además una mujer embarazada también es una gestora de proyectos. O sea, aquí, que en principio no son cosas o cuestiones inconexas, comparten los 3 requisitos principales que reúne un proyecto, que tienen un inicio y un fin. O sea, es un proyecto que empieza y acaba en un momento concreto, tanto el inicio como el fin, y las estructuras que se crean para su gestión y desarrollo son coyunturales, o sea, se deslavazan, se desmontan, desaparecen una vez que finaliza el proyecto. Se pueden volver a constituir, pero desaparecen. El resultado de un proyecto nunca es igual en otro proyecto, o sea, se crea algo que no ha existido previamente. Lógicamente, si estudiáramos otra carrera, nunca el resultado sería el mismo, ni 2 personas que estudian a la vez la misma carrera obtienen el mismo resultado. La construcción de una infraestructura, aunque siga unos planes, unas pautas, unos hitos comunes, nunca va a tener el mismo resultado, o por supuesto no hay 2 procesos de gestación iguales. Entonces, todas las metodologías coinciden en que tienen un inicio y un final, un resultado que no ha sido creado previamente, y un tercer requisito que es común a todos los proyectos, es que hay recursos que son limitados para la ejecución de ese proyecto, sean materiales, sean humanos o sean financieros, lógicamente, y además hay factores externos que afectan a la ejecución de ese proyecto, que son incontrolables a priori por los gestores o ejecutores de ese proyecto, ¿vale? Con esto, ¿a qué me dedico yo? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Qué hacemos en consultoría estratégica para decir que trabajamos en gestión de proyectos? Pues a ver, nuestros clientes tienen oportunidades de negocio en mente. Esas oportunidades de negocio, pueden ser proyectos en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico, en el ámbito de la innovación o en el ámbito de la inversión. Y buscan financiación para implementarlos, ¿vale? Para llevarlos a cabo. ¿Con qué tipo cuando hablo de clientes, qué son nuestros clientes? Pues trabajamos un poco también lo que decía Pedro, a todos los niveles, en la cuádruple hélice, ¿no?, que se llama. Las 4 patas que la componen son la administración pública, trabajamos con consejerías, con ayuntamientos. Las empresas, por supuesto, tienen proyectos para los que buscan financiación. El ámbito académico, universidades, centros tecnológicos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, componen la pata académica de esa cuádruple hélice y también tienen proyectos que quieren poner en marcha. Y la 4ª pata es la sociedad, pero la sociedad no entendida como personas físicas, que lógicamente también desarrollamos proyectos, pero nuestros clientes son más fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, que también tienen proyectos para los que buscan financiación. O sea, trabajamos con toda esa tipología de clientes y en cualquier ámbito, bioeconomía, investigación biomédica más bien, energías renovables, sostenibilidad, cultura, turismo, ¿vale? Tocamos muchos palos. Perdón. Y hemos dicho, tenemos un cliente que tiene una idea de negocio para la que busca financiación, y nuestro trabajo es ofrecerle esa financiación. ¿Cuál es el origen de esa financiación? ¿De dónde provienen los fondos
que le vamos a ofrecer al cliente. De manera muy, muy resumida, porque esto puede ser objeto de varias clases, lógicamente España forma parte de la Unión Europea, ¿vale? La Unión Europea define una serie de directrices a nivel macro como los retos o los desafíos a los que se enfrentan los Estados miembros de la Unión Europea en un periodo plurianual más o menos amplio. Ahora mismo estamos en el 21-27, estamos de hecho en medio de ese marco temporal. A la vez que define esos desafíos a los que se enfrentan todos los Estados miembros, son comunes a los Estados miembros, dota una serie de recursos, con recursos de la propia Unión Europea, para hacer frente a esos desafíos, para que los Estados miembros que componen la Unión Europea planteen soluciones a esos desafíos. Con esto, esas macro o esos desafíos que puede plantear pueden ser, ya os digo, es a nivel muy macro, el envejecimiento de la población, el desarrollo de vectores energéticos sostenibles, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles de países de terceros países, ¿no? De fuera de la Unión Europea, la aparición de nuevas patologías y su abordaje, ¿no? Entonces son cuestiones muy, muy amplias. Entonces, definidos estos problemas o estos retos a nivel europeo y dotados de recursos para abordarlos, canaliza esa financiación en convocatorias públicas que lanzan para que las entidades, da igual si son empresas, si son administraciones, de los Estados miembros concurran a esas convocatorias y planteen soluciones a esos retos. Eso es una línea y son convocatorias a nivel europeo, ¿vale? Proyectos europeos que llamamos de manera simplificada. Pero es que también la Unión Europea hace que esos recursos que destina al abordaje de esos problemas los transfiere a organismos intermedios, ministerios, consejerías, agencias nacionales de cada uno de los Estados miembros que componen la Unión Europea, para que estos sean los que lancen sus propias convocatorias de ayuda, también dirigidas a hacer frente a esos retos. En este caso estaríamos en convocatorias nacionales financiadas por fondos europeos. Y si ponéis la tele, Next Generation os tiene que sonar sí o sí. Pues estos son fondos que vienen de la Unión Europea, transferidos a los Estados miembros para que estos Estados miembros lancen convocatorias de ayudas planteadas en distintos campos para hacer frente a los retos que definió en origen la propia Unión Europea. Entonces, nuestro trabajo es, tenemos el cliente y tenemos el conocimiento de todo ese pool, por llamarlo de alguna manera, de vías de financiación. Pues nuestro trabajo es casarlos, ¿no? Ofrecer vías de financiación a las necesidades que tienen los clientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajamos en el ciclo integral, que también lo comentaba Pedro, el ciclo integral de esa captación de financiación. De ahí un poco la palabra estratégica, ¿no? Consultoría estratégica, porque entramos hasta la cocina de las empresas, lógicamente, y trabajamos en todas las fases en las que se puede dividir el proceso de captación de financiación, que principalmente son 4. Primero, una labor de asesoramiento, nos sentamos con el cliente y nos cuenta esos proyectos que tiene a muy corto plazo, proyectos más estratégicos que se plantean en un horizonte mayor. Y necesidades, planes de inversión, o sea, aquello en lo que necesita financiación para que nosotros entendamos qué tipo de ayuda le podemos prestar. Una vez que hemos identificado la línea de financiación concreta que le encaja al cliente, que esto también puede suponer, el cliente lo puede entender como un proyecto y a nuestros ojos a lo mejor tenemos que fasear eso o desgranarlo en varios subproyectos para buscarle financiación de manera independiente. Una vez identificada la oportunidad de financiación, entramos en la fase de elaboración de la memoria o de la documentación, de preparación de la documentación para concurrir a esa convocatoria. Esta es la fase, lógicamente, que puede consumir más tiempo, que es crítica, lógicamente, porque tenemos que plasmar en un documento la propuesta de valor de ese cliente para hacer frente a los objetivos de cada una de las convocatorias que hemos ido identificando. Aquí, lógicamente, hay que redactar los objetivos que persigue, el presupuesto con el que se cuenta, con quién colabora, sí, porque puede ser un proyecto monobeneficiario o un proyecto en consorcio. O sea, aquí hay mucha tela que cortar, ¿vale? Una vez presentada esa memoria o esa documentación al organismo financiador, este organismo financiador evalúa la calidad de ese proyecto y prioriza la concesión de fondos en función de los proyectos más buenos. Lógicamente, la dotación de fondos es finita. Entonces, a los primeros que prioriza por calidad de la documentación presentada, les concede la financiación. Y nuestra labor aquí es gestionar esos fondos, que no es más que el acompañamiento durante todo el periodo de ejecución de ese proyecto
de ese cliente en la ejecución de esos fondos. Y aquí entramos en control del cumplimiento de los hitos, de que el cronograma o la ejecución se adecúe al cronograma que se ha planteado, que el objetivo no se aleje, porque claro, lo que en la fase inicial planteamos como un proyecto en línea recta, en la vida después es una línea muy sinuosa, donde intenté tirar por aquí no se podía, he tenido que retroceder, ahora el presupuesto se me ha ido, tengo que plantear una modificación de presupuesto al organismo financiador, una ampliación de plazo porque no llego, o sea, esto al final tiene un día a día muy de mucha gestión, ¿no? Entonces, nuestra labor es ahí el asesoramiento al cliente de cómo, incluso proponerle planes de mitigación de si surgen riesgos, o sea, un poco esa gestión continuada, ese acompañamiento en la gestión. Y una vez que finaliza el plazo de ejecución del proyecto, hay que justificar que se ha conseguido los resultados que se planteaba conseguir y que la financiación que se ha concedido se ha utilizado para el fin para el que se previó su concesión. Y con esto llegamos al cierre del proyecto y aquí hay muchas, como decía antes, muchas metodologías de gestión del proyecto, pero lógicamente todas coinciden en que el cierre del proyecto es el éxito. O sea, solo llega el cierre del proyecto cuando ese proyecto ha tenido éxito. Y éxito es que el organismo financiador verifique que lo que se ha justificado, que a su vez se ha ejecutado a lo largo de todo el periodo de ejecución del proyecto, se ha verificado que es correcto, tanto lo conseguido en términos técnicos como la asignación de fondos se ha destinado a lo que se prevía que se iba a destinar. ¿Vale? Pues esto es un poco a lo que nos dedicamos. Y ahora un poco abstrayéndonos al sector de la consultoría, os quería dejar aquí las magnitudes principales, ¿no?, del sector. Cada año la Asociación Española de Empresas de Consultoría edita un informe con, pues eso, un poco el balance del año en el sector en España. Os dejo, por ejemplo, el sector completo facturó el año pasado 21,6 millones de euros, que es un crecimiento de un 10% frente al año anterior, o sea, es un crecimiento muy importante. Y ahora veremos que además se prevé que siga creciendo. Hay más de 280.000 personas en España que se dedican al sector de la consultoría. Cada año, y aquí un poco también la oportunidad, un cuarto de esos profesionales son de nueva incorporación, tirando de personas recién tituladas, por lo que es un sector, entiendo que puede ser muy atractivo para los recién titulados por un lado, pero además es muy atractivo para las empresas incorporar perfiles muy junior, porque los formas en cómo dentro de la casa se hacen las cosas y esa persona como que aprende haciendo. Después el reto está en retener a esa persona y que no se te vaya cuando la has formado, pero ese es el reto efectivamente al que nos enfrentamos. La mayoría de los profesionales del sector son titulados superiores y el 65% proviene de carreras científicas, técnicas, ingeniería o matemáticas. Que no todos, y ahora os pondré algún ejemplo. Vamos, yo, entre otros, pero os pondré algún otro ejemplo. Y principalmente en qué aptitudes destacan de un consultor, pues trabajo en equipo, porque esto es diario, y trabajo en equipo entendido dentro de tu propia empresa, porque colaboras con compañeros, pero también trabajo en equipo con el cliente, porque es una interacción continua de te doy y me das y juntos construimos el proyecto. Capacidad de aprendizaje, que vais a escuchar la palabra aprendizaje en varias ocasiones hoy aquí, porque es algo que es literalmente diario y sobre todo un perfil muy orientado al logro y al cliente, ¿vale? Muy a resultados y al cliente. José María Beneito, que es el presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, como os decía, previsiones para 2024, plantea un crecimiento más del 7,5%, que no deja de ser también grande, y pone de manifiesto que los servicios de consultoría van a ser muy demandados por el contexto geopolítico, económico, social en el que nos encontramos, ¿vale? Así que yo os lo dejo como oportunidad a futuro. Yo también quiero añadir mis propias, un poco como percibo que es el sector, ¿no? Pues por un lado, altísima demanda de profesionales. Ahora mismo, o hace incluso 2 o 3 años, con los Next Generation hubo mucha demanda de perfiles de consultores y nos consta a nosotros en la empresa y en general al sector de la consultoría nos cuesta encontrar muchísimos perfiles cualificados. Y cualificados no hace falta que tenga 20 años de experiencia y hable 4 idiomas ni nada de esto, sino simplemente que cuando entiende cómo funciona la consultoría se quiera quedar dedicándose a la consultoría. Es algo que nos cuesta un poco. Multidisciplinariedad, tanto en la formación que traemos, porque efectivamente, aunque el 65% de los titulados superiores sean de rama científico-técnica,
conozco y son muy buenos consultores, antropólogos, ambientalistas, rama económica, por supuesto, muchísimo, o sea que al final es algo que se aprende haciendo, que casi queda igual de dónde vengamos, de qué traigamos en la cabeza de serie, que después siempre se le encuentra un uso y una utilidad. Pero también multidisciplinariedad en cuanto a los sectores que tocamos, que como veíamos, y ahora os pondré algunos ejemplos reales de proyectos, son muy dispares, ¿vale? Aprendizaje continuo, lo destacaba antes. En el mismo día yo puedo estar elaborando un presupuesto, al ratito haciendo un análisis de competidores para un cliente para posicionarlo en la matriz de manera que destaque su producto, redactando una memoria y definiendo la estrategia o la hoja de ruta de financiación de otro cliente. O sea que es un tema en el que continuamente, y insisto que esto es una realidad, todos los días aprendemos algo nuevo, ¿vale? O sea que también es quizás de lo que yo más destaco del trabajo, ¿no? Que es muy poco aburrido. Trabajamos sobre deadlines continuamente, plazos de entrega. En nuestro calendario pues no hay mes en el que no haya marquita roja de cierre de plazo de una convocatoria, respuesta a un requerimiento, entrega de justificación y estás acabando una, pero pensando que dentro de X días tienes otra entrega. O sea que es un poco estresante, podríamos decir, en ese sentido. De esto también, jornadas no estándar. Aquí no es entro a las 8 y me voy a las 5 o a las 6, sino que hay domingos que trabajan más que un martes, semanas que no tienen fin de semana, entro a las 8 y no sé cuándo voy a salir porque esto me puede dar a las 1 de la mañana y muchas veces de medio broma comentamos que el bautismo de un consultor es 1 de la mañana, trozo de pizza fría medio comer sobre la mesa, papeles, ordenador y el equipo de trabajo está igual. O sea que esto es un poco es así. 2 días después, que nadie me llame, que nadie me escriba, que no estoy. Necesito resetear la cabeza, descansar y prepararme para la siguiente tanda de lo que venga. ¿Vale? Después, la relación de confianza que se forja con el cliente es quizá la clave del éxito, porque, como decía antes, entramos en su cocina, o sea, necesitamos saber hacia dónde quiere llevar la empresa para ser capaces de encajar ahí las oportunidades de financiación que realmente le van a ser útiles. Y además, en el proceso de ejecución, de gestión de los fondos, no somos el poli malo, porque estamos del lado del cliente, pero tenemos que estar muy encima. Te recuerdo que tal hito vence pronto, tal informe hay que entregarlo. Oye, este gasto por aquí no, porque no tiene cabida, lo tenemos que sacar del proyecto. Pero eso, desde la amabilidad, por supuesto, y de la mejor manera, te conviertes en casi parte del equipo del cliente que casi de tu empresa propia. Y aquí hace un par de años rematamos un proyecto que además costó mucho sacarlo, o sea, que arrancara bien. Al final fue un éxito, de hecho tuvo bastante impacto mediático. Era un consorcio, pero el líder del consorcio era Masesa, que es la empresa de aguas de aquí de Sevilla, para la que nos conozcáis. Y la persona nuestra de contacto con la que yo hablaba, pues, diría que casi todos los días, se refería a mí como su pitbull rubio, de lo encima que tenemos que estar, pero me consta que lo decía con mucho cariño, seguro. Pero hasta ahí llegamos. ¿Vale? Y después, quizá otra de las cosas que más motiva es que lo que tú has visto plasmado en un papel, a medio plazo se convierte en real. Y si es tangible, los proyectos se convierten en realidades, ¿no? Y en ese sentido, pues os cuento 3-4 proyectos en los que yo he participado directamente. Esto es un tema aquí en La Cartuja, aquí en Sevilla, haciendo uso de infraestructuras que se quedaron en desuso, valga la redundancia, en la Expo, se levantó esta infraestructura que no es un espacio confinado porque no tiene 4 paredes, sino que tiene entradas de aire por puntos estratégicos y con soluciones bioclimáticas se consigue que en el interior de esa construcción, incluso en los veranos más cálidos de Sevilla, que quien no los conozca los sufriréis pronto, en el interior haga entre 6 y 8 grados menos que en el exterior, sin uso, por supuesto, de ningún tipo de energía fósil y todo absolutamente sostenible. Proyectos de los que ves escritos y cuando los ves que se pone la primera piedra, que además te invitan, que tú en realidad no eres parte de quien está ejecutando el proyecto, pero cuentan tanto contigo que lo ves pues eso, crecer y es muy gratificante, la verdad. Después proyectos de reutilización de plásticos de los residuos sólidos urbanos para valorizarlos y sacar de aquí materiales nuevos, reciclados,
para la construcción de señalética viaria o de envases para el sector de la alimentación, que además tiene mucha regulación y tienen que cumplir una serie de estándares de calidad muy, muy exigentes. Entonces, otro proyecto en el que participamos. Hemos estado en proyectos de investigación contra el cáncer, de nuevos métodos diagnósticos, de hecho, contra el cáncer. Acabamos de empezar un proyecto con 48 socios de 14 países europeos en los que se van a transferir buenas prácticas en atención primaria, o sea, que nada que ver con lo anterior, por ejemplo. En agroindustria, un proyecto de desarrollo de una variedad de limones para que sean resistentes a las plagas, otro proyecto, ¿vale? En un puerto deportivo hicimos un proyecto para que las competiciones que se desarrollen en ese contexto fueran sostenibles. Pues también otro proyecto nada tiene que ver con los anteriores. Este es el último que hemos presentado, que es en Granada. Granada la atraviesa un río, que es el río Genil, y hay un punto de la ciudad en el que confluye con otro río que viene soterrado, viene por debajo de la ciudad. En ese punto se generan flujos de aire y de agua que se pueden aprovechar para instalaciones piloto de energías renovables y que alimenten a un colegio para reducir su consumo energético, o incluso un espacio público abierto en el que instalar una serie de infraestructuras que también permitan aprovechar ese espacio y de manera siempre sostenible, ¿vale? Cosas que no tienen nada que ver. Y el último que os pongo, que esto está aquí en Sevilla, si lo queréis visitar, es el espacio Exploraterra, que está al lado de la Torre del Oro, abajo, en el Paseo de Marqués de Contadero, y es un centro de interpretación de las exploraciones. Está muy centrado en la circunnavegación, que cumplió 500 años hace no mucho, la primera circunnavegación del mundo, y fue un proyecto europeo en colaboración entre Portugal y España. Y es un espacio que ha quedado súper chulo, que además combina así tecnologías audiovisuales, que es muy guay. Entonces, como veis, proyectos de todos los colores, de todos los tipos, y es muy entretenido, la verdad. Y ahora, hemos hablado de los proyectos, de más mis proyectos del sector de la consultoría, pero no hemos tocado nada del emprendimiento y era parte también de la presentación. Pues el emprendimiento, efectivamente, entendido como lanzarnos a la aventura de montar una empresa, no lo hemos tocado. Pero hace ya casi 40 años, allá por 1985, un autor estadounidense definió un concepto nuevo entonces, que yo creo que después pasa un poco desapercibido y me consta que a principios del máster va a ser un tema que vais a tratar hasta donde sé, y él habló del emprendimiento desde dentro de la organización, que es el intraemprendimiento. Lo definió como aquellas actividades emprendedoras que surgen en el seno de la empresa, promovida por los propios trabajadores, no del empresario que constituyó la empresa, sino del propio trabajador que se siente muy implicado y muy vinculado a la empresa, aporta iniciativas para que esa empresa crezca, para que esa empresa abra un nuevo mercado, sea más productiva, sea más rentable. Entonces, yo he descubierto o me han hecho ver que, aún no siendo nada emprendedora, porque a mí me parece una absoluta aventura el lanzarse al vacío y montar una empresa o descubrir una necesidad en el mercado a la que llegar con una empresa, sí que he sido capaz de aportar ideas en mi empresa, en mi organización, que a lo mejor no innovadoras, pero sí que basadas en experiencias anteriores que han funcionado o que funcionaron regular, pero las hemos podido mejorar e implantarlas en la empresa actual. Son cosas que quizás son bastante simples, pero hacen que la empresa mejore. Puede ser un tema de implantación de un sistema objetivo de medición de cumplimiento de objetivos, ¿vale? Otra vez la redundancia, para la asignación de incentivos del personal, ¿vale? Nosotros tenemos un sueldo fijo y además una parte variable que va en función, como dice la socia directora de la empresa, de la excelencia que se demuestra cuando se desempeña el trabajo. Cuando se consideraba que todo el mundo merecía el 100% de su incentivo, nadie preguntaba en base a qué se había evaluado ese incentivo. El problema surge cuando a un trabajador se considera que no merece el 100% y no hay una herramienta que objetivamente pueda decir pues el 80%, porque sumando todo esto sale 80%. Entonces, en alguna experiencia mía profesional anterior sí que teníamos un sistema de evaluación de objetivos que, sabiendo que aquello quizá había cosas que flojeaban un poquito más, pues lo supimos adaptar o promoví que se adaptara en nuestro caso, y ahora además que se consiguen dos ventajas. La empresa tiene esa herramienta que busca para evaluar un poquito más objetivamente a los empleados.
Pero es que encima el equipo, los compañeros, saben perfectamente qué quiere la empresa de mí, que va más allá, porque el proceso lo hicimos lógicamente transparente y participativo. Y el trabajador sabe qué quiere de mí la empresa más allá de cumplir con mis obligaciones contractuales, lógicamente. ¿Vale? O tenemos un ERP en el que registramos horas que dedicamos a los proyectos, asignación de equipos a los proyectos, pero se quedaba un poco ahí, nadie explotaba esa información, ¿no? Oye, somos rentables en este proyecto, hay duplicidad de tareas, estamos dimensionando bien los honorarios cuando planteamos una oferta al cliente, pues todo esto, si tiramos de histórico, se puede ir viendo. Oye, este proyecto tiene pinta de parecerse a aquel otro que hicimos, ¿cuántas horas echamos? ¿Quién trabajó? ¿Cuánto facturamos? ¿Vale? Entonces, para mí el intraemprendimiento, desde la faceta, que resulta que tengo un poquito de esa faceta, si el emprendimiento para mí era esto, que era un poco salto al vacío y una locura, el intraemprendimiento para mí es esto, es saltas, pero tienes una red debajo, un soporte que va a amortiguar, si la hay, esa caída. ¿Y por qué la va a amortiguar? Porque en el intraemprendimiento se comparten riesgos y beneficios de la iniciativa que se proponga para la empresa. Entonces es un poco como una balanza. Tiene una parte menos positiva, que es que quien propone la iniciativa dentro de la empresa se tiene que amoldar a las formas de hacer, a la política, a la filosofía de esa empresa, por lo que pierdes un poquito de independencia cuando planteas esas iniciativas, aunque por otra parte quien la plantea al estar muy implicado en la empresa no va a proponer ninguna locura, sabe perfectamente que por dónde necesita la empresa esas iniciativas, ¿no?, nuevas. Y, lógicamente, tienes que contar con el visto bueno de la dirección de la empresa. Pero, por otra parte, al intraemprendedor, desde la perspectiva del intraemprendedor, tiene mucha seguridad porque la empresa ya te ha dicho, venga, vamos juntos, y tú ya un poco no es algo que tú has propuesto y se ha quedado ahí en tu tejado, sino que ahora está compartido. Tú no te estás jugando ni tu patrimonio ni tus recursos cuando has planteado esa iniciativa, simplemente la has propuesto y la empresa es la que te va a poner, y ahora lo veremos, debe ponerte los recursos para abordar esa iniciativa nueva. Puede ser una fuente de reconocimiento, si algo sale bien, reconocimiento interno seguro, y muchas veces ese reconocimiento también se externaliza, hombre, por promover esas iniciativas internas, ¿no? E incluso, ¿por qué no?, cuando alguna iniciativa es relevante y sale bien, utilizarla como un arma de negociación dentro de tu empresa. Oye, una participación de los beneficios que conseguimos con aquello, un ascenso, un plus, una gratificación, o sea que también puede venir por ahí los aspectos positivos de ser intraemprendedor, ¿no? Entonces yo lo veo un poco así, hay una parte un poquito más negativa, pero sobre todo mucha parte buena en esa promover cosas desde dentro. Y ahora, desde el punto de vista de la empresa, el intraemprendimiento no va a nacer porque sí, y aunque haya personas que tengan esa quizá voluntad de proponer, necesitan un ambiente en el que se sientan libres y casi que felices de promover esas iniciativas. Entonces es un tema de estrategia empresarial, tiene que existir una cultura del intraemprendimiento desde dentro. Para esto, ¿qué es necesario? Pues que la empresa tenga identificados sus retos y objetivos y lo conozca todo el equipo hacia abajo, o sea, lluevan hacia abajo esa información, pero además, como veíamos antes, la empresa tiene que asignar recursos para que ese intraemprendimiento surja, fluya y se promueva. Recursos que pueden ser liberación de cargas de trabajo, recursos económicos, creación de un equipo específico. Oye, vamos a desarrollar una plataforma interna que haga, pues habrá que asignar un equipo que internamente se dedique a esa iniciativa que se ha propuesto y a la que la dirección ha dado el visto bueno. ¿Qué ventajas tiene esta cultura del intraemprendimiento a nivel de empresa? Lógicamente, ese perfil entusiasta, que podemos llamar, o el que está muy metido en la empresa, muy emocionalmente casi vinculado a la empresa, contagia al resto, ¿no? Si yo estoy empujando continuamente, seguramente el que tenga al lado en algún momento también diga, pues yo estaba a punto de soltar un taco, me he medido, me he forzado. Sí que pues se contagia un poco, ¿no? Pues yo también voy a proponer alguna cosa, a ver qué tal. Después esa cultura de innovación interna, de colaboración, de casi libertad de decir cosas, a lo mejor es una locura, oye, pero se me ha ocurrido esto, ¿cómo lo veis? Nada, se descarta, pues se descarta, pero ese caldito de cultivo de que todos aquí podamos proponer cosas. Al colaborar con otras personas de la organización, que muchas veces siendo de departamentos diferentes,
se genera un nuevo conocimiento y esa diversificación o ese planteamiento de necesidades que hasta ahora a lo mejor no habían salido a la palestra, no se habían puesto de manifiesto. Todo esto que repercute, mejora continua de la empresa, mejora interna en cuanto a productividad o eficiencia, pero también descubrir nuevos mercados, ser más rentables, mejor posicionamiento, mejor visibilidad, imagen de marca, ¿vale? Que todo esto puede tener muchas ventajas después para la empresa. Y finalmente, todo este clima hace que las personas que están dentro se quieran quedar porque se sienten muy cómodas y el sentido ese de pertenencia a la organización, y las personas nuevas que se incorporan ven que las personas de dentro están muy cómodas, por lo tanto también pues, van a participar en esa aportación de ideas y lógicamente también van a querer pues, quedarse por la satisfacción que les va a suponer estar en esa organización. Un poco voy rematando, ¿vale? A modo de conclusiones o a modo de lecciones aprendidas hasta ahora en mi carrera, y espero que me queden muchas por aprender, os las dejo aquí. No son consejos, ¿vale? Nadie me ha pedido consejos, pero son cuestiones que a mí me gustaría trasladaros para que las tengáis presentes. La formación es clave, ¿vale? Formación, por supuesto, si estamos aquí, mucho más. O sea, a partir de aquí viene quizás la formación, la de verdad, la que aporta valor en donde trabajemos. Pero creo que hay dos aspectos que no podemos olvidar. Estamos en un contexto absolutamente digital y ya no hablamos de manejo el Excel fenomenal, ya hay que ir un poquito más allá. Hay herramientas de inteligencia artificial que seguramente me dais un baño todos los que estáis, sobre todo aquel bloque a lo mejor un poquito más. Pero continua formación. De hecho, yo el 5 de noviembre creo nos hemos apuntado a un curso de 2 horas, masterclass práctica, por favor práctica, de la inteligencia artificial aplicada a la empresa. Pues a lo mejor nos cuentan 7 cosas, de las que 2 no nos aportan nada, pero de las otras 5 sacamos punta y somos mucho más eficientes en hacer tareas rutinarias y aportan a la empresa, ¿vale? Entonces siempre formación desde ese punto de vista de necesidades reales de verdad dentro de la empresa. Y por supuesto contexto de globalización. El inglés es como respirar. O sea, y un inglés, me da igual que se llame B2, C1, es inglés del que se demuestra que estoy en una reunión y me entero, me comunico con quien sea que llama, que pregunta o que estamos en una reunión a nivel físico, voy a una formación y capto las ideas y soy capaz de trasladarlas después dentro de la organización. Entonces, esto es vital. Lógicamente las empresas nacen para ganar dinero, no estoy descubriendo nada nuevo, pero las empresas son rentables cuando las personas que las componen son rentables. Rentable, lógicamente, es crear negocio para la empresa y hacer que la empresa facture porque tú has presentado, tú has conseguido un cliente, fenomenal. Pero también ser rentable, y esto me lo decían hace poco alguien que considero que tiene bastante criterio, es piensa en qué no podría estar la empresa si tú dejas de estar en la empresa. Entonces, no hacernos imprescindible, porque yo creo que imprescindible no hay nadie, pero ser capaces de generar algo desde dentro de la empresa y ser conscientes de que si nosotros no lo hacemos no hay nadie que lo haría, es también ser rentable para la empresa, ¿vale? También veámoslo por ese quizá coste de oportunidad incluso, ¿no? El camino, pues fácil no es. Lo que pasa que sí que es verdad que es muy entretenido porque aquí me tropiezo, aquí fallo, aquí tengo una expectativa que no se cumple y mañana llega de repente una sorpresa y es un éxito tremendo y al día siguiente conozco a tal y resulta que montamos. O sea, el camino es sinuoso y tiene sus tropezones y tiene sus, de repente, fiestas. Aprendamos de cada paso de los que damos. ¿Por qué si esto fue un fracaso? ¿Qué salió mal? ¿Y qué podemos hacer para que la próxima no se repita? Pero, por supuesto, aprendamos de las fórmulas de éxito. Oye, que esto tengo yo garantizado y más que comprobado, que es que esto si se hace así funciona. Pues comuniquémoslo y hagámoslo así. ¿Vale? Una cosa, esto me pasaba a mí personalmente, quizá al principio más de la trayectoria profesional, es tener un criterio propio en el sentido de si nos invitan a unas reuniones para que aportemos en esa reunión, no para que lleguemos, saludemos y después nos despidamos cuando nos vamos. Si estamos, es para estar y tengamos un criterio fundado, argumentado, basado, sostenido. Y si tenemos que contradecir a un compañero o incluso a un jefe, contradigámosle, pero con algo de base. A lo mejor le estamos planteando algo y ella no ha caído y abre los ojos. O sea que si estamos es para aportar.
Porque si estamos en una reunión primera, no aportamos, nos invitan a la segunda, no aportamos, aseguro que tercera reunión no va a haber y nos vamos a quedar donde estamos. Entonces, intentemos de verdad tener ese criterio propio y ponerlo de manifiesto, lógicamente, ¿vale? Levantar la mano a tiempo me refiero a más vale decir, no sé, necesito ayuda, no llego, y decirlo cuando todavía hay margen para que la empresa o la organización reordene un poco recursos y alguien te ayude o alguien lo haga en tu lugar. Más vale eso antes que le doy la patada a la pelota, esto se presenta mal, porque esa pelota va a volver. Y va a volver, puede que con implicaciones económicas para la empresa, catástrofe, o al menos si vuelve sin implicaciones se va a poner muy de manifiesto que fuimos poco diligentes o poco profesionales en nuestro trabajo. Entonces, digamos, si no sabemos, digámoslo. Y no el último día, por favor, sino siempre con un poquito de margen, ¿vale? Y después, lo último ya, yo soy muy defensora de crear un buen ambiente. Y buen ambiente no es voy a trabajar a hacer amigos. No voy a trabajar a hacer amigos, voy a cumplir con mis responsabilidades. Pero si encima tengo la ventaja de que las personas con las que paso tantas horas al día se convierten en mis amigos, es un lujo, eso os lo digo. Si no es el caso, al menos seamos respetuosos, queremos un ambiente fácil, distendido, en el que se pueda trabajar. Yo me río mucho en mi día a día en la oficina, pero creo a la vez que si le preguntáis a cualquiera de mis compañeros cómo soy trabajando, van a decir que soy seria y formal. Una cosa no quita la otra. Cuando hay que estar al tajo, estamos, pero creemos un ambiente que sea cómodo para convivir, ¿no? Que al final nos pasamos muchas horas juntos. Y ahora, si me permito un consejo, ya con esto remato, aprovechar mucho la formación que empezáis esta semana, hacer muchos contactos entre vosotros, porque a saber en qué proyectos os embarcáis juntos a partir de aquí. Aprovechar a los profesores, que tenéis un elenco, me consta, de primer nivel y estarán encantados además de que contéis con ellos y diréis de ellos para preguntarles o para consejos de lo que sea. Y también a los profesionales que van a pasar por aquí a contaros su experiencia. LinkedIn es una herramienta fenomenal, pues agregarlo. No se sabe nunca, de aquí a un tiempo, dónde vais a estar, dónde vais a coincidir, qué relación va a haber. Entonces, pues, aprovecharla y que estudiéis mucho y que vaya todo fenomenal. Así que muchas gracias y mucha suerte. Claro. Sí, sí, perfecto. Félix, vamos a abrir un turno de preguntas. Bueno, pues como ella dice, aprovechad que estáis aquí y si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud, pues es un buen momento para escuchar la voz de la experiencia de alguien con mucha experiencia. ¿Alguna pregunta por vuestra parte? Sí. La parte que comentabas de la gestión. Sí, una pregunta y una duda de un dato. Cuando comentabas sobre la consultoría en búsqueda de financiamiento, Sí. ¿los honorarios se cobran a las entidades que dan el financiamiento o a los clientes o a los dos? ¿Cómo funciona un poco? No. Y uno rápido, en los datos que dabas, hablabas de 21,6 millones de euros. Parece poco. ¿Serán billones o serán...? No son millones, pero solo el sector de la consultoría. O sea, no la financiación que captamos para los proyectos, sino la facturación de las propias empresas de consultoría. De consultoría. ¿Pero eso es nivel España o local? España. España. Ok. Y a nivel de a quién se le cobran los honorarios, lógicamente al cliente. Al cliente, nosotros prestamos el servicio al cliente y conjuntamente preparamos la documentación o la memoria que se presenta, la propuesta que se presenta al organismo financiador. Y aquí hay un debate grande a nivel dentro de las empresas de consultoría. ¿Qué cobramos? No en qué cantidad, sino en qué momento, más bien. Porque hay empresas que trabajan a éxito es no te cobro nada por preparación de la documentación y esperamos a que el organismo financiador resuelva y entonces cobro los honorarios, cuando hay muchos factores que no dependen únicamente de la calidad del trabajo de la empresa de consultoría para que ese proyecto salga financiado. Nosotros es verdad que somos de la opinión contraria, de las horas que yo dedico a la preparación de la propuesta, y te aseguro que lo voy a hacer de la mejor manera posible, pero yo las tengo que cobrar, o sea, las horas están dedicadas. Entonces, a lo mejor una parte muy pequeña
una parte que además puedes convertir en, oye, te cobro ahora X, pero si sale financiado, la tercera parte de ese X la pasamos al éxito, digamos, o a los honorarios de gestión del proyecto. Pero respondiendo a tu pregunta, se le cobra al cliente, al que va a presentar la propuesta. Gracias. Muy bien, muy oportuna la pregunta. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Primero agradecerte la ponencia. Gracias. Mira, no va referido a tu ponencia, pero va quizás más referido a tu experiencia y a la gestión de recursos, ¿no? O de personas. Desde que empezaste a trabajar hasta ahora, la consultoría ha evolucionado mucho, la gestión de proyectos ha evolucionado mucho. ¿Qué hándicap has encontrado tú, si te lo has encontrado, en implantar el uso de herramientas digitales o el uso de herramientas de gestión de proyectos en los equipos? Te lo digo porque yo vengo de una empresa donde gestionamos muchos proyectos y los vienen gestionando desde hace muchos años. Y hay gente que todavía el utilizar un gestor de proyectos, ellos prefieren utilizar una herramienta propia, un Excel, un cuaderno, un tablón. Y por más que tú le expliques o le intentes incitar, entonces, ¿cómo es tu experiencia en ese aspecto? Hombre, lo primero que te diría que nunca se deje a la arbitrariedad. Claro. O sea, si hay un RP o hay una herramienta de gestión, es una herramienta de gestión para la empresa. Tú en paralelo haz lo que quieras con tus Excel, con tu Post-it o con tu lo que quieras, pero hay una herramienta corporativa de gestión de proyectos, por lo tanto todo tiene que quedar reflejado ahí. Un poco casi a nivel imposición, evidentemente destacando el por qué queremos esto, porque después queremos explotar los datos. Y después, dificultades o hándicaps, quizá más convertirlo en rutina, ¿no? El ejemplo típico del picaje, cuando es una herramienta, los primeros meses se me ha olvidado, no puedo picar la entrada porque ayer no piqué la salida y cuestiones de este tipo. Pero después, así especialmente reacio, no te diría que tengo así un ejemplo más... Quizá desconocimiento de o sea, hay herramientas evidentemente muy complejas, ¿no? Que tienen muchas tripas por dentro. Me limito a mi funcioncita de solo toco aquí y hay perfiles de ese tipo y después está el perfil de, oye, pero si yo quiero, y un poco ya empieza a indagar, ¿no? Yo quiero que aquí se me refleje no sé qué cosa y podríamos estar... Entonces, es más, el que se queda solo en la superficie y cumple con lo impuesto, que es, oye, esta es la herramienta corporativa, no te sé decir, o no tengo ejemplos así de personas absolutamente reacias o no. Después Excel tenemos todos en paralelo, que eso te lo digo yo. Pero en general sí que son bien acogidas, o hasta donde mi experiencia me dice. Seguimos con más preguntas. Allí al fondo hay una pregunta. Si podéis pasar, por favor, el micro. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. En general, quería preguntarte si crees que influye mejor y más tu formación universitaria o la capacidad de crear buenas relaciones con los clientes y el networking en general en porcentaje. Imagino que los dos influyen, pero lo que influye más. Gracias. A ti. Te diría quizás hace años pesaba más la formación, porque evidentemente había muchos menos contactos, pero a día de hoy, y esto es lo que no sale de aquí, yo de lo aprendido en la carrera aplico más bien poco. En mi día a día, hoy, 17 años después de trabajar, de empezar a trabajar. O no soy consciente que lo aplico, que eso también puede pasar, que eso quizá en beneficio de los que os dedicáis a esto. Es decir, que no soy consciente que lo aplico. Pero sí que es verdad que me doy cuenta, o sea, en los últimos quizás 2 o 3 años,
bueno, 2,5, ¿no? Que es lo que llevo aquí, que el éxito está en el boca, o sea, que te recomienden porque ya han trabajado contigo. Y engancho un cliente porque me llama a otro porque resulta que alguien le ha dicho que, oye, esta gente trabaja fenomenal. Pues es más, quizás el éxito ahora se basa mucho más en precedentes y en contactos y en relaciones personales, más que en lo que en su momento estudiáramos o no. No sé si te he respondido, ¿eh? Un poco de pregunta. ¿Alguna pregunta más? Hay dos por ahí. Muchas gracias. Gracias. Yo quería consultar cómo se inicia en el mundo de la consultoría. Pues ya te digo, la primera aproximación fue en el Centro Europeo de Empresas e Innovación, que es algo parecido a la consultoría porque hacían estudios sectoriales. Y a partir de ahí, en mi caso, fue el curso de posgrado, el que abre la puerta, ¿no? Primero haces las prácticas en la empresa de consultoría, pero quizá yo tenía muy claro que por perfil, por inquietudes, es lo que más me podía atraer, sobre todo por esa diversidad de temáticas, de proyectos, de tareas concretas, ¿sabes? De gestiones que implica la consultoría. Cuando acabéis el curso tenéis unas prácticas fenomenales para acercarte al mundo de la consultoría. O sea que nosotros acogimos hace un par de años a un chico que te señalo, Joseca, porque hizo contigo el trabajo fin de máster. Y era un tío estupendísimo, o sea que hizo las prácticas con nosotros. Y cuadra de aquí a unos meses, estaremos encantados. Gracias. Hola, muy buenas. Yo me quería salir un poco más de la parte técnica y mi pregunta va más dirigida a ti. En la parte, en base a tu experiencia como gestora de proyectos, que al final y al cabo un proyecto busca un objetivo, una finalidad, una rentabilidad, ¿no? Un porcentaje. ¿Cuál es el principal motivo que tú crees del por qué la rentabilidad o la productividad en España cada vez es menor? Es decir, tú como empresa luchas y ves que cada vez tu margen es menor, mueves una cantidad de dinero enorme y el porcentaje es aún menor. ¿Cuál es el principal problema? ¿Cuál es el descontento? Porque yo, por ejemplo, tengo muchos compañeros y es el descontento, la desmotivación. Hay algo en el ambiente que reduce la productividad. No tengo ni idea de cómo responderte eso de base, pero te diría que nos lo tenemos que creer un poquito más en general, ¿sabes? De ser conscientes que sabemos hacer las cosas bien, que después, o sea, competimos en los proyectos a nivel europeo, ¿no? Lo que decíamos al principio son convocatorias de la propia Unión Europea. España es líder en muchas de las ramas o en muchas tipologías de proyectos impulsados por pymes. Proyectos muy innovadores, proyectos rupturistas. Esto trasciende, lo sé yo porque es mi contexto profesional, pero que esto después lo ves poco en las noticias, entonces a lo mejor es más quizá que de verdad poner de manifiesto que lo que sabemos hacer o lo que hacemos lo sabemos hacer bien y empezar a creérnoslo. Es que no, es más, perder complejo. ¿Cuánto miedo tenemos a hablar en inglés cuando vamos a una reunión? Es que no me va a salir bien, pero que es que el de enfrente tampoco habla el mismo inglés que tú, que aquí tener la mala suerte desde el cariño de coincidir con un británico es mínima. La probabilidad de cuántos ciudadanos hay en la Unión Europea, cuántos británicos. Entonces es creérnoslo de verdad y echarle ganas y demostrar que sabemos hacer las cosas igual de bien que un alemán, un sueco, ¿sabes? Te diría que es más una cuestión así, pero es una pregunta compleja. Claro, yo es que, por ejemplo, cuando te enfrentas a un proyecto, yo soy jefe de obra y te enfrentas a un proyecto, y cuando vas a emprender algo hay que cruzar un camino tan lioso, tan administrativamente correoso, democrático, dice tú, mira, que le den castaña porque es que esto es inviable. Pero quizás también es contar ahí con el compañero de viaje ideal que te intente solucionar. Primero, es verdad que la administración, un poco una lanza en su favor, hacia la simplificación va tendiendo, despacito, pero va tendiendo. Y después contar eso con socios. Oye, olvídate, ¿cuántas veces le hemos dicho nosotros a un cliente? O sea, tú vas a tener la factura, me la pasas. No mires nada de la factura. No, cuando te pida los gastos de personal que te voy a pedir, lógicamente por los nombres, vamos, la nómina, el RNT, el RLC, no te preocupes, tú pídelos tal cual a la administración, que yo ya me encargo de ver si hay algo que no cuadra, si hay algo que está raro, que falta, que tal. Entonces, a lo mejor es contar con alguien que especialista en simplificar la vida de las personas. Vale, y ya la última pregunta. ¿La rentabilidad, la productividad, crees que irá mejor o a peor?
Hombre, yo quiero creer que irá siempre a mejor, pero es que no tengo mucha base para responderte eso. Quizá objeto de una cervecita ahora cuando salgamos y comentamos. Es que son preguntas muy profundas. Discúlpame. Yo creo que vamos a dejar aquí el turno de preguntas. Veo que sois muy preguntones, lo cual está muy bien. Pero bueno, vamos a avanzar en... ¿Yo puedo hacer una pregunta también? No sé, ¿lo dejamos? Venga, sí, vamos a dejar... Con esto se puede hacer, ¿no? Sí, acércatelo. Bueno, a mí me sube primero darte las gracias por la magnífica conferencia que nos ha dado. A mí me sube un montón de preguntas, pero tampoco es cuestión de... Para eso está la cerveza también. Venga. Pero, por ejemplo, ¿se os ha dado el caso de que alguna empresa os ha pedido participar de socio en ella? Y cuando se da ese caso, la respuesta, ¿cuál es? Te voy a hacer otra pregunta. Cuando os dan la financiación para un proyecto, y normalmente el proyecto siempre termina, o hay proyectos que no pueden acabar, y ¿qué pasa con el dinero ese? Y la última... No, pero sí, espérate. No, si eso, contesta la última y ya está, contesta la última. La última, que, bueno, aquí tenemos a todos nuestros alumnos de nuestro máster. Si quisieran trabajar en NetWing, ¿qué le pediríais a ustedes? ¿Qué tiene que tener un alumno nuestro para poder trabajar en NetWing? Hombre, si le ha molado la historieta de la pizza a la 1 de la mañana, pues yo con eso me vale, sí. Esa es la única pregunta que hacemos. No, hombre, pero, o sea, un poco, una vez conocí lo que... A ver, aquí se conoce el sector de la consultoría cuando has trabajado en consultoría y no una semana, ni un mes, ni un año. Tiene su parte más negativa, más, pues eso, jornadas absolutamente locas, pero después es muy motivador, muy enriquecedor, contacto, tipología de proyectos. Entonces, que te pique ese gusanillo. Aquí es un poco eso. Y un poquito de soltura a nivel, bueno, pues eso, herramientas básicas para trabajar, ganas de aprender, sobre todo si no hay experiencia previa, y ver cómo se hacen las cosas para un poco ir aprendiendo sobre lo que se ve. De tus otras preguntas, muy rápido. Sí, nos han propuesto entrar en alguna empresa, tanto en empresas clientes en el consorcio, pero eso es verdad que se quedó ahí un poco en el aire, no se ha materializado nunca. Lo que sí hemos participado como socios en proyectos en consorcio, donde además es otra de los juegos que se puede hacer se factura la preparación de la propuesta, se comparte entre todos o en función de cómo se pacte, pero después los honorarios de gestión no los cobramos, sino que somos parte del consorcio con nuestro presupuesto asignado para la gestión del consorcio dentro del propio proyecto. O sea, esa opción existe, lógicamente, y es perfectamente válida. Los proyectos más vale que lleguen al final de su periodo de ejecución, porque si no es un marrón tremendo, porque hay que devolver la financiación. Si la financiación se ha cobrado por anticipado, hay que devolver esa financiación con sus correspondientes intereses de demora, y es un lío tanto para la empresa que lo tiene que devolver, obviamente, pero es que para la administración que le reintegren fondos es también un lío, porque esos fondos a su vez tienen que ir a la Unión Europea, y ahora muchas veces son fondos europeos. Justifícale tú que tú como organismo intermedio no has sido capaz de que la gestión de esos fondos llegue a buen puerto. Pero te diría que yo no tengo experiencia en ningún proyecto que no haya llegado a un buen puerto. Siempre ha habido, siempre no, alguna vez ha habido algún reintegro, alguna cosa menor, muy menor, pero no que no se haya finalizado un proyecto. Por suerte, creo. Bueno, ya con esto se cerraría el turno de preguntas, pero me parece que desde el lado del profesorado también hay alguno que quiera hacer alguna pregunta. Así que, bueno, para que no se nos enfade los profesores, vamos a dar también la oportunidad de que hagan alguna pregunta, ¿vale? Coge si no te importa el micro. Sí, es para que se... Es para la grabación. Que se oiga la grabación. Es para la grabación, sobre todo. Bueno, tengo curiosidad porque sí que es verdad que las empresas o ciertas empresas son un poco reacias a compartir información, ¿no? Y esos proyectos entiendo que involucran mucha información acerca del know-how.
Entonces, como habéis trabajado con proyectos a nivel más local, a nivel autonómico, nacional y europeo, tengo curiosidad por saber si habéis visto alguna diferencia, o sea, si esa reticencia a hacer un proyecto porque se pueda ver qué se está haciendo a nivel interno en una empresa, varía mucho. Cuando son proyectos a nivel europeo, ¿hay menos reticencia o más reticencia? O sea, la hay, pero hasta donde en mi experiencia no depende de la nacionalidad de la empresa, pero hay el cliente que a la segunda llamada te está plantando el NDA por delante y si no lo firmas aquí no hablamos más. Y hay empresas que en toda la trayectoria de años colaborando con ellos entienden que está parte de tu, digamos, buena fe profesional, de tu profesionalidad, no compartir datos. Sí que se nos ha dado en algún caso, en una misma convocatoria, trabajar con clientes o poder llegar a trabajar con clientes que son competidores. Y en ese caso es verdad que con el primero con el que hemos empezado a trabajar nos hemos quedado con ese. Está muy feo. Claro. Sí, tú que manejas los dos proyectos, ir viendo, oye, este lo hace así, este lo hace tal. Sí, entonces, pero también estaba pensando no en vuestro, o sea, no en que supusiera, el que vosotros conozcáis eso para hacer el proyecto es necesario, ¿no? Pero claro, los proyectos se plantean a nivel, o sea, tienen que ser valorados y entonces me refiero a esa valoración externa, que si hay reticencias por ese motivo, que si llega a haber. ¿Del organismo financiador de dar los criterios de evaluación? Bueno, del organismo que lo solicite, de la empresa que lo solicita con respecto a que el organismo financiador pues pueda constituir algún riesgo de... Bueno, pero eso yo creo que en todos los estatutos, digamos, un CDT. Un CDT tiene como... Bueno, de hecho tiene dos cosas. Tiene en su normativa interna, tiene evidentemente confidencialidad de todos los técnicos que después te asignan a los proyectos. Pero cuando son apartados de una memoria que son públicos o pueden llegar a ser públicos, te lo indican claramente. Entonces, tú es verdad que tú o el cliente, o tú aconsejas al cliente de, oye, mide aquí y no pongas aquí que vas a sacar la tecnología de la leche, ¿no? Una tecnología a desarrollar, eufemismos así un poquito tal para... O sea, pero te indican muy claramente y con toda la... cómo tiene que ser. Oye, este apartado, el típico summary del proyecto, esto va a ser público. Precisamente para eso, que tú lo que cuentes de ahí en adelante, expláyate, pero la parte... que va a salir a la luz, sé un poquito cuidadoso. Ajá. Bueno, pues muchas gracias. Me ha encantado. Bueno, pues nada, yo lo primero darte las gracias por haber aceptado estar hoy aquí y por la magnífica intervención que has tenido. Creo que los alumnos estarán bien contentos, los profesores mucho y en nombre de todos ellos, pues te quiero dar las gracias por ambas cosas, por haber venido y por la magnífica intervención. Y bueno, por las preguntas, y por las preguntas de los alumnos y a los que quiero dar también la bienvenida, pues tengo ya respuesta a algunas de las cosas que tenía en la cabeza. De hecho, bueno, he contestado prácticamente el 100% de los proyectos que están aceptados, pues llegan a buen puerto. Pero yo tenía otra curiosidad, no sé cómo hacer la pregunta porque no quiero preguntar directamente cuál es la tasa de éxito de NextWing, pero no sé si tiene datos de lo que es dentro del sector. ¿Qué tasa de éxito, de aceptación de propuestas se considera? ¿Qué porcentaje para considerar una empresa excelente dentro del sector? Es que te diría que no te puedo responder, aunque no sé si tuviera la información, tampoco sé si lo haría. No, pero porque es que hay convocatorias muy dispares, que hay convocatorias de tecnologías, tipo ahora, por ejemplo, hemos trabajado mucho en hidrógeno renovable, ¿vale? Proyectos de construir electrolizadores para producir hidrógeno renovable. Tasa de éxito hay. O sea, evalúas, oye, se han presentado 200 proyectos, no, se han presentado 80 proyectos, han concedido 30. Bien. De esos 30, a lo mejor hay muchos que no es que no lleguen a un puerto, sino que directamente renuncian porque han conseguido la financiación bien, pero con los plazos que establece la convocatoria, con los requisitos, con que después tienes que justificar la producción real, tal, se caen antes de empezar. Entonces, ¿eso es éxito o no es éxito? Es que es muy difícil de medir. Después hay convocatorias mucho más, a lo mejor ámbitos mucho más accesibles, ¿sabes? A lo mejor, bueno, que últimamente es que, por ejemplo, hay una convocatoria europea que es Europa Creativa, ¿vale? Para el sector de las industrias creativas y culturales. Hasta hace unos años era una convocatoria muy asequible, o sea, se presentaba casi todo lo que se presentaba medianamente bien hecho se aprobaba. En la última convocatoria la tasa de éxito general fue un 7%.
y se nos han caído los palos del sombrajo de una convocatoria que iba a ser muy fácil y de hecho estamos ahí a ver si con un cliente entramos ahora en la convocatoria de final de año, pero claro, con ese dato ya vamos un poquito más, no vamos tan empujando tanto, o sea que, pero depende muchísimo de la convocatoria. Claro, puede ser muy variable en función de la convocatoria. Bueno, pues nada más. Solo que también has explicado un poco, cuando explicabas cuál es la vida del consultor, yo lo estaba escuchando y decía, bueno, pues esta es la vida del investigador. Si alguno se quiere quedar en la universidad a investigar, que sepa qué es lo que le espera. A lo mejor no pizza, pero vamos, por ahí. Y nada, la curiosidad sobre el tema de la productividad en España, pues creo que es un tema que en More pues habrá que tratar. Habrá que tratar, porque yo no era consciente de que había bajado más de un 7%, bueno, del 20 al 22. Tremendo. Haremos lo posible para mejorarla. Gracias, Maquete. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya vamos a dejar tranquila a nuestra invitada, porque no le hemos pagado tan las horas extras. Entonces se nos está yendo de presupuesto esto. Y vamos con la tercera parte de este acto, que es la propia presentación del máster que va a hacer mi compañero Félix Jiménez. Y bueno, os va a dar algunos datos sobre el máster y algunos consejos también sobre el funcionamiento del mismo. Muy buenas tardes a todos. Pedro y yo como coordinadores del máster, como coordinadores del máster universitario en estudio avanzado de dirección de empresas, nuestro MUEADE, os damos las bienvenidas a todos los presentes y obviamente especialmente a los alumnos, y también agradecer que nos hayáis elegido a nosotros como máster para cursarlo este año. También agradecer el trabajo aportado a todo el claustro de profesores, de los cuales algunos pues están aquí presentes, y después de este acto pues podéis compartir un pequeño ratito con nosotros si os interesa. También agradecer el trabajo y la colaboración de la Comisión Académica del Máster que tenemos aquí. Estas cinco compañeras, 5 profesoras, junto con Pedro y conmigo, que además de ser de la Comisión Académica, pues también han sido miembros de coordinadores del máster de otros cursos anteriores. Esto nos vamos relevando, y que obviamente sin el trabajo de ella, el llegar a este punto pues hubiera sido algo totalmente imposible e impensable. El máster que vaya a realizar aquí en la Universidad de Sevilla y que vaya a realizar este año es un máster que está bastante consolidado. Y esa consolidación fundamentalmente se debe al trabajo y al bien hacer de todos nuestros compañeros los profesores. Bien, haciendo un poco de historia, nuestro máster empezó en el año 2011 con Bolonia, ¿vale? Con Bolonia. A partir de ahí, pues el máster ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. Y en el 2017 hubo un cambio también bastante importante, porque se separó de nuestro máster el departamento de contabilidad. Y a partir del 2020, pues digamos que empezamos un nuevo camino sin los compañeros de contabilidad. Y otro hito importante fue en el 2020, perdón, eso fue en el 2017. En el 2020, donde la Facultad de Económicas tuvo una acreditación institucional certificada por la DEVA. Y desde el 2020, pues digamos que la calidad de nuestro máster va avalada y corroborada por la calidad de la Facultad de Económicas. Y bueno, y nosotros pues seguimos trabajando, seguimos intentando hacer experimentos y estamos también intentando buscar nuevas relaciones con otras universidades, convenios internacionales, y estamos apostando también mucho por el tema de las prácticas, pero bueno, eso está algo ahí, todo eso son ilusiones, trabajos que esperamos que se cumplan y ustedes nos ayudéis a que eso así ocurra. Pues bien, con respecto a la consolidación del máster, ahí tenéis un
un resultado de las últimas encuestas que se hicieron de los másteres de la Universidad de Sevilla. Nuestro máster está en la posición 4. ¿Vale? Esto está en el portal de transparencia de la Universidad de Sevilla y esta es la última encuesta de la que se tiene información. Bien, cuando ustedes, los estudiantes, elegís el máster, os preguntáis primero, yo os preguntaría ¿por qué habéis elegido este máster? ¿Cuál es vuestro objetivo de cursar este máster? Bueno, pues como hemos podido comprobar, los objetivos no son los mismos, cada uno tiene un objetivo distinto. Pero sí es verdad que uno de los objetivos también del máster es conseguir un trabajo, conseguir un empleo, ¿vale? Y eso es algo que está totalmente avalado por muchos estudios. Vemos que en los últimos años, digamos que la matriculación en los másteres universitarios en España ha aumentado más que exponencialmente. Y también que solo el 6% de los alumnos que han cursado el máster pues no han conseguido un trabajo, el 42%, el 40% de los egresados consiguen un trabajo de forma indefinida y el 50% pues está trabajando en los primeros 6 meses después de terminar el máster. O sea que el máster es una fuente de empleo bastante importante y además cada vez más piden empleo especializado, que es el que os damos aquí en este máster. Pues bien, ¿qué es la empleabilidad? Pues bien, la empleabilidad se refiere a la capacidad que tiene el candidato de conseguir un empleo de calidad, pero no solo conseguirlo, sino mantenerlo y mejorarlo. Pues bien, esta empleabilidad depende de varios factores tanto personales como contextuales. Ahí tenemos los 8 factores que consideran la Fundación de Universidad y Empresa que afectan directamente a la empleabilidad. De esos 8 factores, algunos podéis adquirirlos en nuestro máster y otros obviamente depende de cada uno de ustedes. En primer lugar, elementos sociodemográficos, la edad, el género, el nivel de educación y el contexto económico. Esto obviamente depende de ustedes. Los estudios universitarios. Hay carreras que tienen más empleabilidad que otras. El nivel de empleabilidad de nuestro máster es bastante alto porque nuestro máster es interdisciplinar, ¿vale? Esto sí depende de nuestro máster. La experiencia profesional, la trayectoria laboral ayuda a la empleabilidad. En nuestro máster hay una parte que son las prácticas, que con ello intentamos ayudar a ganar esta experiencia. La famosa soft skill o competencias blandas, que también podemos ayudar a obtenerla en nuestro máster. La marca personal, o sea, la actitud que se tiene frente al trabajo. Esto es fundamental, ¿vale? Eso es algo que obviamente lo tenéis ustedes, pero que desde nuestra asignatura os daremos mucho el coñazo por la actitud la tenéis que cultivar, y cultivar en el buen sentido. Después también tenéis que tener los objetivos muy claros, ¿vale? El tener los objetivos muy claros favorece el obtener un empleo de calidad. También hay que poner unos límites y otra cosa muy importante es tener una buena red profesional, una buena red de contacto, un buen capital relacional. Aquí en nuestro máster pues vaya a conocer muchos profesores, vaya a conocer profesionales del sector público y del sector privado, emprendedores y empresarios. Por favor, aprovechar las oportunidades y no quedaros atrás, aprovecharlo porque podéis alegraros en un futuro muy próximo de ese capital relacional. Pues bien, ya hemos visto más o menos cómo puede ayudaros nuestro máster en conseguir ese nivel de empleabilidad alto. Mediante la especialización, mediante la formación, fundamentalmente en 3 áreas, en dirección de operaciones, en sistemas de información y en finanzas. Es una formación interdisciplinar. Prácticamente tocamos todos los puntos de una empresa. Lo único que se queda fuera un poquito es el tema de los recursos humanos y el marketing, ¿vale? Pero el resto de áreas empresariales las tocamos todas. También aportamos oportunidades profesionales a través de las prácticas en empresa, pero también a través de
distintos eventos, distintas jornadas, concursos que se plantean a lo largo del curso y que desde aquí os animamos ya a que participéis y que veremos ahora brevemente. Y como no, también nuestro máster os permite desarrollar la carrera de investigador, de poder obtener el título de doctor. En principio, siempre se piensa que si yo soy investigador, si yo voy a por el título del doctor, es para hacer una carrera universitaria. Eso generalmente es así, y es cierto. Pero cada vez más se está favoreciendo el título de doctor con mención tecnológica. Cada vez más se está intentando buscar la investigación aplicada a la empresa. Y esperamos que poquito a poco lo vayamos consiguiendo. O sea que el que optéis por una carrera investigadora no quiere decir que os vayáis a dedicar única y exclusivamente a la carrera universitaria. Que desde aquí yo os digo que desde mi punto de vista es muy buena, da mucha satisfacción y es algo que podéis hacer. Pero no solo lo único, ¿vale? Después vamos a ver algunas de los acontecimientos en los que hemos participado en este curso pasado, en el 23-24. Por ejemplo, hubo un programa de emprendimiento femenino, se llama Programa Áurea, donde se ponían una serie de retos y se establecían una serie de cursos de formación. En este programa participaron casi todas las mujeres de nuestro máster y al final el equipo ganador estaba formado por una de nuestras alumnas, ¿vale? El premio fue pues participar en una bootcamp de emprendimiento en Oporto en el mes de julio. Después también participamos en una convocatoria de Erasmus Plus, un programa intensivo relacionado con el tema de la sostenibilidad verde en la Universidad de Foya, ¿vale? En Vieste. Estuvieron nuestros alumnos una semana recibiendo formación intensiva acompañados de otros alumnos europeos y aprendieron mucho y lo pasaron muy bien. En concreto participaron 9 de nuestros alumnos. Después, también el año pasado, en un proyecto BIC, relacionado con el tema de la sostenibilidad en temas agrícolas, en la biodiversidad, la Universidad de Sevilla montó un grupo formado por doctores y alumnos de másteres. Eran en concreto biólogos, químicos y había una alumna de administración de empresas. El grupo que formaron se llamaba Innoagro y el proyecto trataba sobre un mecanismo con microhongos para convertir los residuos agrícolas en productos orgánicos, en biofertilizantes, productos aplicados a la cosmética, etcétera. Este equipo ganó el premio quedó primero a nivel nacional y ya a nivel europeo ya no ganaron. Pero bueno, de todas las universidades españolas fuimos la primera y está bastante bien. Una de las alumnas, la que era de administración de empresas, era también de nuestro máster. ¿Vale? Esto es algunas de las cosas que hicimos el año pasado y este año os iremos informando de toda la información que nos vaya llegando. Pero ya tenemos algo, por ejemplo, ahora mismo ya está abierto la convocatoria del Cubo, ¿vale? Esa es una convocatoria que está abierta hasta el 28 de noviembre. El Cubo es una aceleradora de empresas, un espacio de coworking donde se aceleran proyectos tecnológicos. Y está, digamos, dirigido por Telefónica y por la Junta de Andalucía. Tiene un alto porcentaje de éxito de los proyectos que se incuban, o sea, son proyectos incipientes que tienen una alta tasa de mortalidad y allí, pues, en el Cubo, sobre todo generan un capital relacional bestial y mucha formación y sobre todo práctica, ¿vale? Esta convocatoria está abierta hasta el 28 de noviembre. El 28 de noviembre nos han invitado a asistir y la idea es que vayamos y compartamos, pues, no sé, un rato con los proyectos que se están incubando allí.
Esto se hace todos los años también, se llama el proyecto Wanted. Se desarrolla en un espacio también de coworking, que es el espacio Red, y lo que busca es favorecer el emprendimiento universitario. Esto es otro proyecto de emprendimiento que se desarrolla en Shanghái y en colaboración muy estrecha con universidades chinas, y la verdad es que es bastante atractivo, nada más que para el viaje. ¿Vale? Aquí tenéis el código, por si queréis la información, pues tenéis ahí el código. Y bueno, y como todos los años, la Universidad de Sevilla también celebra concursos de ideas de emprendimiento, ¿vale? Ya todavía no está abierto, cuando se abra ya pasarán a dar información. Y obviamente a lo largo del curso pues irán surgiendo nuevas cosas, nuevos eventos, que desde aquí os animamos a que todos participéis en ellos, ¿vale? Porque no solo es dar las clases, recibir las clases, sino que el aplicar los conocimientos que estáis adquiriendo en el máster, estos sitios es muy bueno para empezar a aplicarlos. Pues bien, este año hemos recibido 318 solicitudes. De las 318 solicitudes han acabado al final en 28 matrículas. 28 matrículas y un alumno de Erasmus. Las 28 matrículas, aquí me falta uno porque ese número 28 era una cosa un poquito rara, pero al final hay 28. Están repartidos en 7 en práctica, 10 en finanzas y 10 en investigación. Bueno, ahí lo veis, es un máster interdisciplinar, intercultural, intertodo, ¿vale? Está formado tanto por alumnos españoles como por alumnos extranjeros, fundamentalmente sudamericanos. También hay un compañero polaco que viene a través de un programa de Erasmus. Y la formación de los alumnos que forman el máster fundamentalmente son de economía y empresa y de ingeniería, ¿vale? Es la formación fundamental, pero también tenemos alumnos que vienen de turismo, de derecho, de publicidad, de química y de biotecnología. O sea que hay una diversidad bastante importante y eso es algo que también enriquece el máster, ¿vale? Aprovecharlo. La estructura del máster es está estructurado en un módulo común y un módulo optativo. El módulo común tiene 4 áreas: emprendimiento, sistema de información, dirección de operaciones y el trabajo fin de máster, ¿vale? Ese módulo común está formado por 13 asignaturas, incluido el trabajo fin de máster, y después las prácticas, el módulo optativo son prácticas en empresas, finanzas e investigación, ¿vale? Los conocimientos que se desarrollan, pues se desarrollan en el marco de esos dos módulos. Aparte de los conocimientos, es fundamental que desarrolléis esas soft skills, esas habilidades blandas o duras, dependiendo de cómo se miren, pero es muy importante que cultivéis vuestra actitud. La capacidad de comunicación es fundamental, ¿vale? Entonces, además de los conocimientos que vayáis adquiriendo en cada una de las asignaturas, intentar también ir desarrollando esas otras habilidades que también son muy valoradas en las empresas de selección, sobre todo a la hora de seleccionar puestos de alta cualificación. Bueno, aquí tenéis lo que hemos comentado, aquí está resumido en las 13 asignaturas. La parte de emprendimiento tiene estas 3 asignaturas: búsqueda de financiación, dirección integrada mediante enfoque sistémico y simulación, y emprendimiento de negocio. El sistema de información, Business Intelligence, comercio electrónico, diseño y analítica web y ERP. Y dirección de operaciones, dirección estratégica avanzada de operaciones, gestión de la cadena de suministro, gestión de proyectos, mejora de las operaciones y el rendimiento empresarial, revenue management y el trabajo fin de máster. Y los optativos están las finanzas, las prácticas en empresa y la investigación. Tanto las prácticas en empresa como investigación son 12 créditos
Y finanzas está, a su vez, estructurada en 4 asignaturas de finanzas, que cada una son 13 y al final pues la optatividad son 12 créditos. Estas son algunas de las empresas con las que hemos trabajado este año y esperemos que y las tenemos ahí también como objetivo para trabajar este próximo año, ¿vale? O sea, digamos, las habilidades que piden estas empresas pues un poco encaja con la oferta formativa que ofrecemos en nuestro máster. Con respecto a los métodos docentes que utilizamos, pues estudio de los casos, juego de empresas y simulaciones. Solemos invitar a directivos, a empresarios, para que nos den conferencias, charlas, pues obviamente relacionadas con lo último de las distintas asignaturas que se desarrollan en el máster. Y también solemos hacer varias visitas a empresas. De este año pasado, entre otras, pues visitamos Iturri, la plataforma logística sanitaria de Sevilla y el Cubo, entre otras visitas. Bien, cuestiones prácticas. Pues ahí tenemos la página del máster, que es la web del máster, muiade.u.es. El correo electrónico del máster, que para cualquier duda que tengáis, cualquier incidencia, pues os pedimos que utilicéis el correo institucional del máster y no utilicéis los correos personales, sino el del máster. La web de la Facultad de Económica. En esta dirección tenéis la programación de las distintas sesiones de nuestro máster. Está todo actualizado. Y con respecto a las aulas, este año vamos a disponer durante todo el curso del aula 41. Está en la 4ª planta. Es un aula que nos dicen que está electrificada. Eso quiere decir que es un aula que no tiene ningún tipo de problema a la hora de conectarte con internet vía wifi, que tiene capacidad suficiente para absorber los equipos que sean, ¿vale? Y después en el primer cuatrimestre y en algunas ocasiones también tendremos el aula TIC 2.1, que es un aula de ordenadores que está en la 2ª planta. La plataforma de enseñanza virtual del máster es la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla y está estructurada pues, en esos puntos, ¿vale? Ya la tenéis accesible y si la habéis visto pues veréis el contenido de esa página. Y bueno, y también tenemos nuestra página de LinkedIn, que desde ya os pedimos que nos enviéis invitaciones para ver si la aceptamos o no. ¿Vale? Bueno, y ya para acabar, bueno, para acabar no. Hay varias sesiones, que son secciones fundamentalmente formativas. Hay una el 30 de octubre, que es para información sobre las prácticas en empresas y para el tema del trabajo fin de máster, ¿vale? Esa sesión será en la TIC 2.1 y todo aquel que esté interesado en el tema de práctica y obviamente en los trabajos fin de máster que estará interesado todo, pues en esta sesión se aclarará las dudas que se puedan plantear. Y después en febrero hay dos sesiones, el 19 y el 20 de febrero, que son sesiones que nos da la biblioteca y son sesiones de formación para utilizar los recursos que hay en la biblioteca como herramienta de ayuda para poder utilizar esos artículos, esos informes, esas revistas a la hora de conectar eso con el trabajo fin de máster de cada uno o también para hacer los trabajos de las distintas asignaturas. Bueno, y aparte también, creo que es el 27 de noviembre, tenemos organizada una mesa redonda sobre transferencia de conocimiento y empresa y universidad, donde van a participar en la mesa redonda, va a participar Corporación Tecnológica de Andalucía, la Autoridad Portuaria de Sevilla, el Cubo,
Andalucía Emprende y el Secretariado de Transferencia de la Universidad. Se hizo el año pasado, resultó bastante bien, y este año pues volvemos a repetirla con algunos cambios en la mesa, pero es bastante interesante. Las prácticas, tenéis prácticas curriculares y prácticas extracurriculares. Las prácticas que están en el máster son las prácticas curriculares, ¿vale? Estas son las prácticas que os cuentan para poder usar la optativa de práctica. No obstante, aquellos que hagan las prácticas curriculares y la empresa está interesada y el alumno está interesada, esas prácticas se pueden ampliar con unas prácticas extracurriculares, hasta con 6 meses más de duración. Y aquellos alumnos que no hayan podido conseguir esas prácticas curriculares, pues también tienen la opción de hacer esas prácticas extracurriculares, pero esas prácticas no estarían dentro del contenido del máster, sino sería algo aparte. Bueno, pues ya con esto acabo. Deciros que ahora mismo no os conocéis ninguno. Este año, para todos, seguro que va a ser un punto de inflexión, un año muy importante. Un año se pasa volando. Cuando estemos en el acto de clausura, pues veréis que la situación va a ser totalmente distinta. Este año es un año para ustedes de cambio, de oportunidades, también de riesgos, aprovechar las oportunidades. Seguramente crearéis como una nueva familia. Muchos de ustedes seréis muy amigos, otros menos amigos, y también muchos de ustedes compartiréis la vida, tanto profesional como personal, en un futuro. Y nada, muchas gracias por haber elegido el máster y mucha suerte, y esperamos que todos los objetivos se cumplan de todo el mundo. Enhorabuena.